Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa favorito, Leyendas de Piedra. Soy Leo Bautista, enamorado del blues y amante del café. El día de hoy hablaremos de la cueva de Zincalco, y para eso nos acompañan la licenciada Lourdes Medina y Ricardo Barrera. Un gusto acompañarlos, a ustedes y su auditorio. Y es un placer poder estar aquí, gracias. Oigan, cuéntenos a mí y a la audiencia, ¿cuál es ese mito, o mejor dicho, la leyenda de la cueva de Zincalco? Claro que sí, es súper interesante esta historia, porque además se puso muy de moda por allá de 1519, porque llegó a oídos de Hernán Cortés, que por esa cueva se quería escapar Moctezuma, el último emperador azteca. Sí, entre mito y leyenda se dice que Moctezuma invitó a Cortés a un paseo a Chapultepec, que ya era desde tiempos inmemorables un gran bosque, pero que alguien le dijo que trataría de entrar a la cueva para nunca volver, y que Cortés, quien ya lo tenía como rehén, no lo dejó entrar. De haber entrado, tal vez podría haber salvado su vida y la de su pueblo, ya que es una cueva mágica. Tenemos que decirles que la cueva de Zincalco es real y está ubicada en Chapultepec, justo atrás del árbol al que llaman el Sargento, un árbol que tiene 300 años. Esto cerca de donde hoy es el Audiorama de Chapultepec. ¿Y qué es eso del Audiorama? Nunca lo había escuchado y mucho menos sabía que había una cueva en Chapultepec. Sí, creo que casi nadie lo conoce. Últimamente ya se puso de moda. Está en la primera sección de Chapultepec y hoy es un espacio de recreación en el que puedes ir a leer o a descansar y escuchar música. Cuenta con unas cómodas banquitas. Es un buen paseo, ahora ya más accesible para visitar por medio del cablebús. Pero a pesar de todo esto que ya hemos platicado, esa no es la historia que venimos a contar. No, la leyenda de este sitio, esta cueva, es la entrada al Tlalocán, el paraíso del dios del agua, Tlaloc, y también el inframundo mexica. Este sitio es descrito como carente de sufrimiento, donde abunda la belleza, el maíz, las aves de plumas preciosas que se posaban para cantar. La importancia de Tlalocán es que los pobladores creían que de ahí venía toda el agua benéfica y necesaria para la tierra de los mortales, y por ello es que Chapultepec era un lugar lleno de vida. De hecho, cuando los arqueólogos exploraron la zona, encontraron una escultura de Tlaloc, por lo que piensan que en este sitio también hubo un altar de adoración para el dios. Y es por eso que incluso en la segunda sección de Chapultepec, Diego Rivera, a petición del gobierno, creó una fuente de mosaicos en honor a Tlaloc, con una pintura monumental bajo el agua, en el Cárcamo, el lugar donde llegaban las aguas del río Lerma. Pero eso también es otra historia. Claro, otro lugar dentro de Chapultepec digno de visitar. Sí, regresemos a la cueva de Zincalco en la primera sección de Chapultepec. Zincalco, a su vez, es llamado el lugar, casa o templo de maíz, donde se dice que hacían ofrendas y sacrificios. En ese lugar es donde se enterraban los infantes muertos, quienes al pasar por esa cueva, que llevaban tanto al paraíso de Tlaloc como al inframundo, esos pequeños se convertían en tlaloques, ayudantes pequeños del dios de Tlaloc, dios de los cerros, el agua y la fertilidad. Los tlaloques eran los encargados de romper los cántaros que contenían el agua desde el Tlalocán, que era el cielo. Lo hacían como travesuras y es por eso por lo que cuando llueve se oyen los truenos y se ven los rayos. El mito de Huemac, el último gobernante tolteca, nace ahí, en la cueva de Zincalco. Huemac existió de verdad y era el rey de Tula, rey de los toltecas, y fue en la cueva de Zincalco, en Chapultepec, que se sacrificó. En 1167, Huemac significa el de manos grandes, y por mucho tiempo fue el emperador más importante de aquellos tiempos. En vida era un gran aficionado a los juegos de pelota. Ese juego en donde con la cadera se pasan una pelota de hule de 7 kilos y tienen que meterla en un aro. Huemac
hizo una apuesta con los tlaloques en el juego de pelota. Huemat, por supuesto, ganó y esperaba una gran recompensa. Los tlaloques le otorgaron mazorcas verdes por considerarlas más valiosas. Orgulloso del triunfo, Huemat no les aceptó el pago a los tlaloques, pidiéndoles piedras preciosas y plumas de quetzal. Los tlaloques le entregaron lo que pedía y se llevaron el sustento que representaba el maíz. Los tlaloques decidieron dar una lección al rey Huemat y a los toltecas, que, como muchos pueblos del mundo, padecen las consecuencias de las malas decisiones de sus gobernantes, por despreciar el valor del alimento sobre los bienes terrenales. Por haber rechazado nuestra recompensa, condenamos a tu pueblo a una sequía por 4 años. Por 4 años habrá una gran sequía. Tu pueblo irá muriendo. Esto marcará el inicio del fin de tu raza. A esta zona llegará una raza más fuerte, que al final será también derrotada por otra raza de tierras lejanas, pero no todos morirán, pues tendremos compasión y dejaremos una semilla de estos grandes pueblos para la eternidad. Claro, esas semillas son los habitantes de la Ciudad de México, mezcla de esas razas con ancestros muy lejanos de los toltecas, pero sobre todo razas nahuatlacas, es decir, de los 7 grupos aztecas, tepanecas, colhuas, xochimilcas, chalcos, tlaxcaltecas, mexicas, tlahuicas y claro, los españoles. Pero regresando a Huemat, todo ese castigo fue porque no supo valorar que las mazorcas sí eran un mejor premio, pues como dicen, somos hijos del maíz. Y de ahí la Madre Tierra otorga la vida a todos nosotros los mexicanos. Durante 4 años no hubo lluvias y cuando las había era granizo, que hacía que se perdieran todos los frutos y cosechas. Los castigaron también con un intenso calor y una sequía. Se secaron todos los árboles, nopales y magueyes, hasta las piedras se deshicieron a causa de la calamidad. Hasta que un tolteca que pasaba por Chapultepec se le apareció cerca de la cueva de Zincalco un tlaloque que le entregó 2 mazorcas blancas y le pidió que se las llevara a Huemac con el siguiente mensaje de parte de Tlaloc. Si sacrifican a la hija del guía de un pueblo que viene de Aztlán, volverán las lluvias y el verde de los campos. Y si tú, rey Huemac, te autoinmolas, entonces la semilla de la que te hablamos de tu raza y la raza de ellos se mezclará y sobrevivirá. Será el descenso de los toltecas y el ascenso de ese pueblo, pero la semilla quedará. Huemac accedió y mandó buscar a ese pueblo migrante y en ese momento nómada a su guía Tezcuecuex. Con el sacrificio voluntario de esa doncella en Pantitlán, el maíz quedó asegurado para la raza azteca. Durante 4 días estuvieron de luto por la hija de su guía y después todo enverdeció y volvieron los cultivos. Por último, se dice que Huemac se mató en esa cueva, de donde no volvió a salir, pero que un día, tras haber comprendido todo, podría volver a salvar la semilla, es decir, al pueblo que hoy es México. Y es por esta razón que Hernán Cortés temía tanto que Moctezuma huyera igual que Huemac por esa cueva, o que claro surgiera Huemac para derrotarlo. Por eso hoy se dice que si te acercas, se escuchan ruidos en esa cueva, que es el grito de Huemat por nuestro pueblo, pero que a su vez escucha risitas de pequeños niños jugando, los tlaloques, esto siempre antes de que llueva. ¡Qué genial historia! No cabe duda que cada día se descubre algo nuevo. Esperemos que los radioescuchas lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora ya tenemos un motivo más para visitar Chapultepec, y no solo ir al zoológico o al castillo, que son los lugares más frecuentados.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Se despide de ustedes Lulú Medina y Ricardo Barrera. Gracias. Hasta luego. Recuerden volver a sintonizarnos por Radio Eureka y no perderse más episodios de su programa favorito, Leyendas de Piedra. Yo soy Leo Bautista, enamorado del blues y amante del café. En la producción, Eric Oviedo. Hasta la próxima.